hemos venido comentando con ustedes en días recientes lo que sucedió luego de que se retiró del Pleno el dictamen por el que se iba a aprobar, lo ya aprobado en la Cámara de Diputados, para ampliar el periodo de presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se devolvió a comisiones el dictamen y desde entonces pues hubo una iniciativa del PRI en la que participaron particularmente las senadoras Ivana Beltrones y también el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, para pues agregar algo en el dictamen que lo hiciera pues más aceptable para la oposición. Por ejemplo, el que no solamente se amplíe el periodo de presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, sino que se incorporen pues reuniones legislativas para evaluar cómo se está dando ese trabajo y también pues un presupuesto para construir policías civiles. Vamos a hablar de todo ello con la senadora Beatriz Paredes, quien nos hace el enorme favor de estar con nosotros esta mañana aquí en el programa. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, mucho gusto en saludar y en saludar a toda la audiencia. Entiendo que en la bancada del PRI había diversas posiciones, había un grupo de senadores que pues, no quería aprobar la propuesta que llegó como un minuto a la Cámara de Diputados, punto, y otra que pues sí estaba de acuerdo con ella, y unos más que querían hacer estas modificaciones que de manera muy sucinta he descrito. También entiendo que ustedes se reunieron antenoche. Cuéntanos un poco cuál es el ánimo en la bancada del PRI. Mira, yo diría que el ánimo principal es que debemos discutir el problema de fondo, que es cómo tener una estrategia de seguridad pública eficaz por parte del gobierno. Cómo lograr que la sociedad, la gente en general se sienta protegida, no sienta esta circunstancia de incertidumbre que en algunas regiones se vuelve de miedo. Entonces, el propósito central, yo diría que generalizado, es que realmente haya una estrategia integral de seguridad pública. Y uno de los elementos que consideramos indispensable es la exigencia de una policía civil funcional desde el nivel municipal, desde el nivel estatal, porque más del 90% de los delitos que se padecen son del fuero común. Eso quiere decir que son procesados en los niveles locales. En ese sentido, creo que es muy relevante que ayer el secretario de Gobernación expresó la disposición, entiendo que del gobierno, pero también de Morena, que es el partido en el gobierno, de hacer una revisión de fondo de la minuta y de hacerle modificaciones, incluso cirugía mayor. Creo que eso abre un espacio para todos los grupos parlamentarios, no solo para los legisladores del PRI que han planteado esta negociación, sino para todos los grupos parlamentarios, para la posibilidad de construir un consenso y modificar de fondo esa minuta y regresar a encontrar soluciones a la problemática de fondo de seguridad pública. ¿Te parece a ti, Beatriz, que ayer en la comparecencia del secretario de Gobernación se acercaron las posiciones? Pues mira, a tres preguntas de tres grupos parlamentarios distintos, el secretario de Gobernación dijo que había disposición para revisar la minuta, que se platicara con Morena. A mí me parece que cuando menos la posición de ese funcionario reflejó que hay posibilidades de hacer realmente modificaciones de fondo y no nada más de maquillaje. También creo que el tono en términos generales en la presentación del secretario fue un tono dialogante, y también pienso que en términos generales, con los incidentes que siempre se presentan, los grupos parlamentarios fueron
respetuosos y propositivos. Ayer el secretario describió por qué o definió por qué hacer estos cambios ahora y no más cerca de la finalización del plazo actual, que es marzo de 2024, y dijo, pues es que el año que entra y el siguiente vamos a estar en campaña. ¿Tú crees que es eso o hubo, el hacerlo en este momento tuvo como finalidad principal no la seguridad pública, sino partir a la Alianza Va por México? Mira, yo pienso que el tema de seguridad pública y la preocupación de toda la gente en México sobre ese es un tema real. Creo que camina por su propia ruta y creo que la alianza es una opción importante, no solo para los partidos políticos, sino sobre todo para la ciudadanía. A mí me parece que la verdadera fuerza de la alianza será constituir un gran bloque, un gran frente opositor en donde participe principalmente la ciudadanía. Me suena muy rebuscado, muy sofisticado que se mezclen unas cosas con otras, pero bueno, nada es descartable en esta etapa. Beatriz, me gustaría preguntarte algunas cosas más, entre ellas respecto de tu precandidatura a la presidencia. Le agradezco mucho a la senadora Beatriz Paredes del PRI que me haya esperado en la línea para continuar esta conversación. Beatriz, ayer decía el secretario de Gobernación, pues vamos dialogando, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos construyendo una política de seguridad entre todos. Y yo me acordé que en enero iba a haber unas mesas entre los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación. Entiendo que primero con el PAN y luego con ustedes, con el PRI. Y de repente esas mesas se cancelaron. ¿No haría falta ese tipo de diálogo directo para construir lo que pide el secretario de Gobernación? Sí, pero no creo que sea un tema que haya que partidizar. Ajá. Me parece que seguir viviendo la vida a partir de los partidos políticos no corresponde a la realidad. Las personas no viven así. Creo que hay opiniones de los legisladores, integrantes de las comisiones de seguridad pública, de seguridad nacional. Ahí participan los partidos. Si quieren ir los partidos como tales, bien. Hay ONGs especializadas en los temas de seguridad que han dado la batalla desde hace muchos años. Hay expertos. Creo que hay temas que corresponden al interés nacional por encima de todos los partidos. Y yo quiero recordarte, Pascal, que cuando todavía era secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en su primera comparecencia en el Senado, yo me permití plantear en mi intervención ante él que era indispensable un gran pacto nacional para atender la problemática de inseguridad y erradicar los gravísimos problemas que estamos enfrentando. Esa es mi convicción. Este es un tema que requiere de la colaboración de todos los mexicanos y de una actitud firme y clara del gobierno de la República. Un tema de Estado, ¿no? Finalmente lo es. Es un tema de Estado, sí. Y es un tema en donde necesariamente tiene que considerarse el papel de los gobiernos estatales y de los municipios, porque te insisto, los delitos se cometen en el ámbito territorial y la centralización en materia de seguridad, desde mi perspectiva, nunca ha sido buena consejera. Interesante. Beatriz, hablando del PRI, llamó la atención que pues en unos cuantos días la bancada que tenía tu partido en el Congreso del Estado de Sonora pues se desapareció. Se fueron unos a Movimiento Ciudadano, otros a Morena y pues en el estado del fundador de Plutarco Elías Calles ya no hay bancada del PRI. ¿Eso es un reflejo de lo que está pasando con el PRI a nivel nacional? Mi querido Pascal, yo no soy miembro de la dirigencia del PRI. Me sorprende que siempre me hagan preguntas sobre lo que sucede al PRI. Es un tema en el que no dispongo de la información completa. Sonora es un estado donde siempre ha habido una participación politizada importante. Es un estado donde el Partido Acción Nacional ha ganado elecciones.
es un estado donde ahora ganó Movimiento Ciudadano. Es un estado con un rango de pluralidad reconocida. A mí me parece que de repente las circunstancias de coyuntura se quieren volver circunstancias coyunturales. También hay muy importantes figuras políticas del PRI que tienen vigencia actual. No le daría yo una connotación para generalizar en todo el país. Creo que corresponde más a una dinámica sonorense. Bueno, ¿cómo va tu precampaña, si puedo llamarla así, o tu recorrido por el país en condición de aspirante a la presidencia de la República en 2024? Muchas gracias. Pues como te he comentado y agradezco mucho el espacio, aspiro a representar a la alianza o a un frente amplio opositor. Hemos tenido presencia en algunos estados de la República, aunque como es periodo ordinario de sesiones, estoy más concentrada en la Ciudad de México. En Jalisco tuve una reunión espléndida con mucha participación de diversos grupos sociales y estuvieron Y cobijada por exgobernadores, militantes además. tanto del Partido Acción Nacional como del PRD, como del PRI, desde luego, pero fue una reunión plural básicamente para hablar del desarrollo de Jalisco en el marco de las perspectivas del desarrollo nacional. Tuve alguna reunión con cuadros dirigentes en Yucatán. Vamos bien, he percibido muy buena respuesta. También he percibido que la gente tiene una actitud muy crítica, lo cual me parece fundamental, y lo esencial es que la insatisfacción y el deseo de participar se canalice logrando superar la abstención, y como lo he dicho, yo aspiro a convencer a quienes integren la alianza de que son la mejor opción. Si hay una mejor opción, desde luego trabajaremos en equipo, pero mi decisión es representar a las mujeres. Creo que es momento de protagonismo de las mujeres y a los hombres de nuestro país, y desde luego tener un diálogo muy rico, muy claro, muy abierto con los jóvenes y recoger las propuestas de los jóvenes. No pienso imponerle a los jóvenes ninguna perspectiva. Creo que ellos tienen sus propias respuestas y hay que sumarse a ellas. Beatriz, por último, ¿cómo ves las cosas tú? ¿Habrá alianza en el Estado de México y Coahuila, alianza opositora? Mira, Pascal, si el sentido común es el que reina, debe de haber alianza. Primero, porque la alianza nos convierte en mucho más competitivos a todas las fuerzas políticas que ahí participan. Segundo, porque las figuras políticas locales de esos partidos han venido dialogando, y yo creo que la alianza también se construye de lo local a lo nacional. Yo confío que haya alianza. ¿Y confías en que, a diferencia de otros gobernadores, el gobernador del Estado de México, pues no, déjame usar esta expresión, entregará la plaza? Yo no tengo la misma lectura de que los gobernadores entregan la plaza. A mí me parece que eso es minimizar la inteligencia y la conciencia del electorado. Yo fui gobernadora y te protesto que no es, no te diría ni tan sencillo, no es posible darle instrucciones a miles de personas que se vayan para allá o se vayan para acá. Yo tengo confianza en que Alfredo del Mazo ha ejercido y seguirá ejerciendo un buen gobierno, y ese es un buen aval para los candidatos de su partido. Hay evidentemente, o por lo menos de manera prominente, dos mujeres aspirantes a la candidatura, pues, del PRI y de la Alianza. También hay un candidato del PAN que podría ser el candidato de la Alianza. Tú, en tu opinión, ¿alguno de los tres tendría mayores posibilidades de ganar? Mira, como te dije, creo que es una etapa de gran protagonismo de las mujeres. Hay una evidencia de participación.
me parece que las dos precandidatas que está presentando el PRI tienen posibilidades en mayor rango de competitividad y creo y respeto mucho al precandidato de Acción Nacional. Me parece que él tiene un horizonte de mediano plazo mucho más consistente. Yo estaría más por alguna de las precandidatas del PRI, pero finalmente es una cosa que decidirán los mexicanos. Bueno, Beatriz, siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Pascal. Gracias. Buen día. La senadora Beatriz Paredes.